Muy buenas tardes. Muchas gracias, Giancarlos, por la invitación a tu equipo de trabajo también. Voy a presentar unas diapositivas. Ustedes me indican si se puede visualizar, por favor. Bien, ¿se puede visualizar? Sí, ¿verdad? Sí, doctora. Gracias. Bien, como ya se ha indicado en las sesiones anteriores correspondientes a este curso, pues el proceso inmediato de alguna manera ha sido una especie de salida que ha tenido el gobierno para poder menguar la cantidad de procesos penales y casos en sede fiscal que se mantenían hasta ese momento. Esto es, en el mes de agosto de 2015 se da la modificatoria de lo que en sí concierne el proceso inmediato con el decreto legislativo 1194, a raíz pues del incremento delincuencial y las altas tasas de criminalidad que existen en el país. Ya se ha descrito que el proceso inmediato es un proceso especial que de alguna manera busca pues acelerar el proceso para poder obtener una condena en contra del procesado en circunstancias particulares, como es en el caso de la existencia de flagrancia delictiva, o también cuando se tengan supuestos de suficientes elementos de convicción que vinculen a esta persona con el hecho que se le atribuye, y también particularmente en los casos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad, peligro común. Vale decir, en estos dos últimos casos, tanto de omisión a la asistencia familiar como peligro común, pues existe una gran cantidad de procesos penales que se siguen por estos delitos, por cuanto pues es de conocimiento público que de manera constante existe esta situación de omitir, por una parte, la asistencia alimentaria a menores de edad, básicamente, por lo general, y pues la imprudencia también de los conductores, ¿no? Que en síntesis, pues no se tratan de procesos que requieran gran carga de la prueba, no requieren ciertas actuaciones especiales, por lo que es sencillo poder llegar a una condena, y para ello pues es explícito esta norma al señalar el decreto legislativo 1194 que en estos dos casos es obligatoria esta salida, el proceso inmediato del proceso penal, ¿no? Resultaría infructuoso, innecesario y un gasto importante al Estado en materia económica el hecho de llevar a cabo una investigación de 60 días, 120 días, o una investigación preparatoria cuando son delitos tan sencillos. Cuando nosotros hablamos del proceso inmediato, vamos a ver que existen, ¿no?, diferentes actores en el proceso penal. Y como todos sabemos, el proceso penal, el nuevo proceso penal, de acuerdo al decreto legislativo 957, que es conocido como el nuevo Código Procesal Penal, pues hace una distribución de roles importante para poder finalmente expedir una sentencia condenatoria o absolutoria, toda vez que ya no es potestad e imperio absoluto del Poder Judicial o del juez el realizar la investigación, dirigir el juicio oral y finalmente dictar sentencia. En este caso particular existen tres actores importantes: el Ministerio Público, quien va a dirigir la investigación; la Policía Nacional, quien va a brindar el apoyo necesario durante la investigación y siempre va a trabajar en coordinación, de manera coordinada con el Ministerio Público; y finalmente, pues, la instancia jurisdiccional en la que se va a determinar o no si corresponde o no una sentencia condenatoria a alguna persona procesada por algún tipo de delito. Para entender nosotros el proceso inmediato,
en sede fiscal es importante que tengamos claro qué funciones cumple el Ministerio Público, qué es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene sus funciones y sus atribuciones contenidas o reconocidas en la Constitución Política, en el Código Procesal Penal propiamente, en el proceso penal y también en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y en síntesis, el Ministerio Público viene a ser, en primer orden, defensor de la legalidad. Pero, ¿qué es ser defensor de la legalidad? Es muy sencillo escuchar y decir, el fiscal es defensor de la legalidad y por tal razón debe actuar de esta manera. Pero, ¿qué es ser defensor de la legalidad? Cuando existe alguna situación de cualquier naturaleza que se vaya a dar en nuestro contexto social, es el fiscal quien, conocedor de la ley, conocedor de todas las normas, pues va a procurar que los hechos, las actuaciones y demás se realicen en estricto respeto de estas normas para poder garantizar que prima lo que es el Estado de Derecho. También el Ministerio Público es el titular de la acción penal pública. ¿Existe también una acción penal privada? Pues sí, es por ello que se hace la precisión de la acción penal pública. Existen delitos particulares, como por ejemplo un delito delitos, por ejemplo, contra la intimidad, ¿no? Cuando las personas que son vulneradas en su intimidad, vale decir, con mostrar fotos íntimas, qué sé yo. Este delito en particular es de acción privada, no lo puede perseguir el Ministerio Público. O delitos como lesiones, que en el artículo 122, el primer párrafo dice, no, es perseguible por acción privada. Es ahí donde el ciudadano común y corriente, víctima de algún tipo de delito, tiene libertad para poder accionar, tener la carga de la prueba, poder plantear su teoría del caso y poder finalmente conseguir una condena, una sentencia, si es que así lo estima pertinente. El Ministerio Público, al ser titular de la acción penal, pues va a haber casos en estricto complicados, que vulneran pues bienes jurídicos de otra naturaleza. Ahora bien, también el Ministerio Público dentro del proceso penal ejercita la acción civil derivada del hecho punible. ¿Qué significa esto? Cuando existe la comisión de un delito, necesariamente existen dos consecuencias, una consecuencia penal y una consecuencia civil. La consecuencia penal básicamente es la pena privativa de libertad, que eventualmente pues, va a poder determinarse en una pena suspendida, una reserva de fallo o una pena efectiva, dependiendo de la naturaleza del hecho y de las circunstancias propias del caso. Pero también existe otra consecuencia y es la reparación civil que va a perseguir la parte agraviada. La norma procesal señala expresamente que antes de concluir la investigación preparatoria, el agraviado puede constituirse en actor civil. Pero ¿qué pasa cuando esta persona no lo hace? Es obligación del Ministerio Público velar por una reparación civil que vaya pues acorde o sea proporcional al daño que se ha causado. También el Ministerio Público se conoce por ser director de la investigación, como hace momentos ya señalaba, es el Ministerio Público o el fiscal, quien representa el Ministerio Público, quien va a tener la única prerrogativa o la prerrogativa de poder dirigir la investigación. Es él quien va a plantear o va a diseñar su teoría del caso desde un principio, va a conocer las circunstancias prácticas del caso en concreto para poder guiar o poder realizar las diligencias que considera necesarias. Y es por esto que el Ministerio Público es el director de la investigación. Si bien es cierto, la Policía Nacional puede realizar diligencias sin participación del Ministerio Público en casos de flagrancia, cuando hay una intervención flagrante, es obligación de la Policía Nacional de manera inmediata comunicar al Ministerio Público y todas las actuaciones deben
pues estar sujetas a la dirección del Ministerio Público. Ahora, el Ministerio Público son fiscales, los fiscales no, como todo ser humano, pues siempre pueden no percibir alguna circunstancia en particular, puede omitir alguna cosa, y es para ello que es de manera coordinada. La policía también interviene sugiriendo, planteando, advirtiendo cosas. Es por ello que es un trabajo conjunto de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Ahora, el Ministerio Público es el director de la investigación porque se entiende que debido a su formación jurídica, conocedor de los derechos fundamentales, la protección política y demás normas, pues va a asegurar que el medio de prueba que se está obteniendo en ese momento sea un medio de prueba útil para poder actuarse en juicio y consecuentemente pueda ser calificado para poder dictar en todo caso o poder merituarse para dictar una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. El Ministerio Público cuenta con el apoyo policial, como indicaba hace un instante, se trabaja de manera coordinada. El Ministerio Público también cuenta o tiene el deber de la carga de la prueba. Cuando nosotros hablamos de teoría de la prueba, vamos a ver que quien postula un hecho, un dicho o una circunstancia fáctica es quien tiene la obligación de probarla. No basta con atribuir a una persona de manera oral o por escrito algún hecho, sino que debes probarlo, debes acreditarlo. Y en este caso, la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público. La prueba no solamente va a estar destinada a determinar la sanción penal, sino también la consecuencia civil. Y si es que hubiera, en el caso concreto, la existencia de un actor civil, es el actor civil quien va a velar por este supuesto. Ahora, existe también la posibilidad de que el actor civil se constituya como tal, presente su pretensión resarcitoria, pero que ya en determinada instancia o determinada etapa del proceso penal, pues simplemente no concurra a las audiencias y pues se le va a tener por retirada su pretensión. En todo caso, el Ministerio Público va a tener que retomar esta pretensión civil y es para ello también necesario que en sede fiscal o en sede de investigación se realicen actos que permitan poder sustentar lo que corresponde a la reparación civil. Ahora, el Ministerio Público, el fiscal, cuenta con las prerrogativas legales necesarias para cumplir su rol. El Ministerio Público es el único, por ejemplo, el fiscal es el único que puede solicitar una medida de coerción personal. Por más que la persona agraviada desee hacerlo, por más que haya constituido un actor civil, por ejemplo, no puede solicitar una medida de prisión preventiva, ¿no? También es el único que va a poder formular la acusación. Y en ese orden, pues, es que tanto desde la Constitución Política, el Código Procesal Penal, nos dan facultades al Ministerio Público para poder realizar estas diligencias, pedir levantamiento de secreto de comunicaciones, secreto bancario, incluso podemos solicitar intervenciones corporales y un sinnúmero pues, de diligencias que la norma establece. Todas estas son prerrogativas del Ministerio Público. Ahora, también vamos a hacer hincapié en que el Ministerio Público, el fiscal, debe actuar bajo el principio de objetividad. Si bien es cierto, cuando se investiga un delito, cuando se pone a conocimiento un hecho delictivo, pues a luz de la ciudadanía, de los medios de comunicación, pues esta persona ya cometió el delito, es responsable, ya se le encontró en flagrancia, debe ser condenado, pero es función del fiscal actuar con objetividad, debe acopiar no solamente aquellos medios de prueba o realizar las acciones que vayan a acreditar la responsabilidad penal de esta persona, sino también si es que existe circunstancias que pueden
hacer que esta responsabilidad pueda ser desvirtuada, también es obligación del Ministerio Público actuarlas y de manera objetiva tomar las determinaciones durante la investigación. El Ministerio Público, conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, valga la redundancia, el fiscal actúa con independencia de criterio, pero siempre acorde a los fines de la institución. El fin del Ministerio Público es persecutor del delito, defensor de la legalidad. Entonces, sí, es necesario que esta persona, el fiscal, pueda actuar con independencia de criterios, sin que vengan a él intervenciones terceras para poder tomar tal o cual decisión. Aunque, claro, al ser un órgano jerárquicamente organizado, también se va a tener lineamientos que brindan los superiores jerárquicos, ¿no? Ahora, ¿qué es ser el titular de la acción pública, titular de la acción penal pública? Es, en primer orden, tener la exclusividad para dirigir toda la investigación del delito desde que inicia. Nadie más que el fiscal no puede, ni el policía, no puede el juez, no puede el agraviado, o no puede cualquier persona tercera pueda dirigir la investigación. Quien dirige la investigación es el Ministerio Público, es el fiscal. Esto es ser titular de la acción penal pública. También esto supone que el único legitimado para requerir las medidas coercitivas personales y restricciones de derechos, como se señalaba hace un momento, prisiones preventivas o levantamientos de secretos de comunicaciones bancarios, bursátiles y demás, es el Ministerio Público. Es el fiscal el único legitimado para solicitar estas medidas. También el único que puede formular la acusación es el fiscal. Aquí es importante hacer mención del principio acusatorio, ¿no? ¿Qué pasaría si es que el fiscal acopia sus elementos de convicción, que los postula como medios de prueba, postula centralidad del caso, pero en dado momento pues, decide no proseguir con la acusación? ¿El juez podrá por sí mismo continuar y condenar a esta persona? Pues definitivamente no. Es el principio acusatorio que rige no solamente con el nuevo Código Procesal Penal, sino también ya desde el Código de Procedimientos Penales, que pese a que en ese momento, ¿no?, con el Código de Procedimientos Penales, cuando se seguía el proceso penal, se llevaban todas las diligencias, se remitía el expediente judicial al Ministerio Público, pero si el fiscal decidía no formular acusación, el juez tampoco podía condenar. Y es el principio acusatorio en este nuevo modelo, pues, de alguna manera, debe considerarse como el pilar, ¿no? Por cuanto es en este principio que se va a evidenciar la distribución de los roles asignados a cada parte en el proceso o a los sujetos en el proceso, el juez y el fiscal y también la parte acusada. Este principio supone pues que el Ministerio Público para sostener una acusación debió actuar pues teniendo cuidado cuidado restricto, así en todo lo posible de actuar todas sus diligencias con respeto de los derechos y garantías fundamentales que tienen los ciudadanos, tanto en el caso del acusado o también en la parte agraviada, ¿no? También en la parte agraviada porque, por ejemplo, no es posible obligar a un agraviado a participar en ciertas diligencias, quizás, ¿no?, que puedan de alguna manera causar, por ejemplo, la revictimización de que está proscrita, pues, ¿no?, debido a la singularidad de los procesos o de los delitos que se han cometido en contra de ellos. Hay actuaciones que hace el fiscal en la investigación y es importante que nosotros tengamos claro cómo es el proceso, desde que el Ministerio Público toma conocimiento del hecho
hasta que finalmente decide cuál va a ser el destino de este caso. En primer orden, el fiscal va a recibir la comunicación del hecho presuntamente delictivo. Puede, de oficio, quizás a través de una noticia, quizás, no sé, pudo advertir esta situación porque algunas personas lo decían, o puede ser por una denuncia de parte, o por medio de la policía. Y cualquier otra manera que se nos pueda ocurrir, si el Ministerio Fiscal toma conocimiento de este delito, pues está en la obligación de perseguirlo. Ahora, una vez que el fiscal toma conocimiento de esto, va a proceder a calificar si ésta presenta indicios de la existencia de delito. ¿Qué pasa? En la práctica hay muchas personas que van a denunciar, ¿no? Yo quiero denunciar un delito porque yo me siento afectado. Ninguna persona puede ser restringida de su derecho de presentar una denuncia. Es como de manera constante, ¿no? Cuando el fiscal está de turno, recibe la llamada de la Policía Nacional y dice, ¿sabe qué? Señor fiscal, hay una persona que desea denunciar por estafa, porque no han cumplido con el pago por el servicio que esta persona ha prestado. ¿Se le puede decir a la persona, no se te va a recibir la denuncia? Si es su derecho constitucional el de acudir para solicitar tutela efectiva sobre sus derechos. No se le puede negar. Obviamente se le orienta, se le explica, pero no se le puede negar el derecho a recibirse su denuncia. Calificamos ahí, sin esta figura, como les decía, ¿existe o no existe delito? Hay características particulares, elementos específicos para la configuración de delitos, que en ese instante el fiscal debe verificar si corresponden o no para poder ser considerados delitos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una señora va y quiere denunciar, ¿sabes qué? Mi vecina me ha mirado mal. ¿Eso será un delito? Definitivamente no. No, pero yo quiero denunciar. Ya, se le recibe la denuncia, pero ahí viene la labor del fiscal. No es esto la presencia no representa pues indicios de existencia de un delito. Entonces ahí el fiscal ya empieza a filtrar. A esto se va a denominar gestión de casos, cuando el fiscal va a determinar si aquí corresponde o no realizar una investigación. No olvidemos que la investigación no solamente se realiza por cualquier hecho que se plantee. Una investigación va a necesitar recursos del Estado, va a requerir la actuación de las autoridades policiales, fiscales o demás otros funcionarios públicos que pueda requerirse en ese momento, que genera un gasto al Estado. Entonces, es también responsabilidad del fiscal, pues, hacer esta calificación para poder determinar o no si corresponde invertir todos sus recursos en la investigación de un hecho que no constituye delito, ¿no? Pero si constituyera delito, vamos a verificar si existe flagrancia delictiva. Como ya se ha visto en las sesiones anteriores, hay diferentes supuestos de flagrancia, los cuales están descritos en el artículo 259 del Código Procesal Penal: flagrancia estricta, flagrancia presunta, cuasiflagrancia. Entonces, vamos a verificar si existe o no esta situación. En caso de que exista una detención policial en flagrancia, el fiscal también está en la obligación de controlar la legalidad de la misma. Debemos verificar si ha existido flagrancia de verdad, o es que, por ejemplo, ¿no? Digamos, esta persona es indicada por violación sexual, pero la ha cometido hace 28 horas, pero en su poder tenía, por ejemplo, el celular de la víctima, ¿no? Que le ha quitado para que no pida ayuda. Ahí habrá flagrancia. En su poder tiene el objeto que puede vincularlo con la víctima.
¿Desde ese momento se puede contabilizar las 24 horas de flagrancia delictiva? No. La flagrancia desde el momento en que se ha cometido el hecho hasta 24 horas posteriores, no 24 horas un minuto, no 24 horas un segundo, sino 24 horas es aplicable la flagrancia. Pero el hecho de tener a esta persona con ese objeto, pues definitivamente no estamos ante una flagrancia delictiva. O cuando pasan otros casos, que es lo común, ¿no? Por ejemplo, cuando el papá se entera de que su hijo ha sido víctima de algún delito de actos contra el pudor. El padre se ofusca, se entera que el mes pasado pasó eso, ocurrió eso el mes pasado. Va, lo busca al agresor, lo golpea, le increpa y lo lleva a la comisaría. Y el policía procede a detenerlo. ¿Habla flagrancia? ¿Será legal esta detención? No, no es legal. Entonces, es labor del Ministerio Público controlar la legalidad de esto. En el Perú el Ministerio Público que debería o debe de realizar esto. Es más, en las audiencias de incoación de proceso inmediato, pues, debería, no se hace, en mi experiencia no se verifica en estricto si de verdad existe flagrancia o no, ¿no? Entonces deberíamos también determinar qué tipo de flagrancia. Es obligación del fiscal decirle al juez, ¿no? Estamos en este supuesto de flagrancia por tales razones. Y esto en aras también de respetar el derecho de defensa que tiene el procesado, ¿no? Entonces, luego de haber pasado ya este filtro de controlar de que la detención policial ha sido conforme a ley, vamos a proceder a realizar los actos de investigación. El fiscal va a armar su teoría, sus estrategias de investigación para poder esclarecer los hechos. Posteriormente, el fiscal realiza las diligencias urgentes e inaplazables. Cuando hay denuncia en comisaría, se hace en sede policial, por ejemplo, ¿no? Cuando se ha encontrado un vehículo que había sido robado, ¿no? Se ha encontrado en poder de esta persona un vehículo que ha sido robado. Entonces, ¿qué diligencias vamos a hacer? Vamos a hacer toma de huellas, vamos a verificar las circunstancias en las que el vehículo ha llegado ahí, el recojo de los videos de videovigilancia, las testimoniales de los vecinos para ver quién ha dejado este vehículo, en fin, ¿no? Hay un sinfín de diligencias que pueden realizarse y deben ser urgentes e inaplazables. En los casos, por ejemplo, de violación sexual, ¿no? El hisopado vaginal, la pericia el reconocimiento médico de integridad sexual, que nos va a poder permitir determinar si ha habido o no acceso carnal, si existe o no restos biológicos que permitan vincular al agresor con la víctima. Estas diligencias, si nosotros las realizamos con posterioridad, pues corre el riesgo de que no vayan a tener o se vaya a perder el valor probatorio de esta, ¿no? Es por eso que se realizan las diligencias urgentes e inaplazables. El plazo anteriormente de estas diligencias en sede policial, cuando el plazo de detención era 24 horas, pues era demasiado corto, ¿no? Tenías que correr para realizar todas las diligencias e incluso descuidar otros casos para poder centrarte en ese caso, ¿no? Pero ya se ha modificado la norma y el plazo de detención en flagrancia delictiva es de 48 horas, por lo que es posible incluso armar mejor la teoría del caso, poder ir a una audiencia, a un proceso judicial con una mejor preparación del caso que se está planteando al órgano jurisdiccional. El fiscal posteriormente dispone de la realización de actos de investigación necesarios en el curso de la investigación preliminar o preparatoria. Todas las diligencias que se realizan en sede policial, por lo general, salvo excepciones muy raras, necesitan una investigación adicional en sede fiscal. Esto es como una investigación preliminar o una investigación preparatoria, dependiendo de la decisión que tome el fiscal para poder determinar qué tipo de proceso va a realizar.
Así también, el fiscal asegura que las diligencias se realicen dentro del orden constitucional y legal. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si dicen, ¿no? ¿Sabe qué? Este policía o este señor, este funcionario de la municipalidad, me ha solicitado una suma de dinero, ¿no? Para que me dé la autorización, qué sé yo, un supuesto de corrupción de funcionarios. Y no existe flagrancia, y el ciudadano, el funcionario, está ahí, se le puede notificar, tenemos domicilio, tenemos teléfono, tenemos todo, y realizamos una diligencia de reconocimiento fotográfico a supuestamente de la persona a quien reconoce el agraviado. Lo hacen sin fiscal, sin abogado, sin notificar al acusado, al imputado, perdón. Este medio de prueba, pese a que la persona haya reconocido a este funcionario, ¿será válido? ¿Podrá ser valorado en juicio? Definitivamente no. Es importante que el fiscal, y es por eso que el fiscal tiene esta prerrogativa de dirigir la investigación, porque va a dar los lineamientos incluso a la Policía Nacional de cuál es la manera de actuar tal o cual diligencia para poder garantizar que ésta eventualmente va a poder constituirse en un medio de prueba en juicio. Ahora, ¿qué pasaría también en otro caso común, no? Se le toma la declaración al imputado en comisaría y él acepta todo. Sí, hemos acordado, hemos entrado, nos hemos reunido de armas de fuego, hemos entrado a este banco, hemos hecho esto, y hemos llevado las cosas a tal lugar, hemos llevado el dinero. Todo lo dice. Pero lo hicieron sin abogado y sin fiscal. Pese a que ha declarado y ha admitido todo. ¿Es posible utilizar esta declaración? No. Incluso todas las personas tienen, pues, el derecho de la no autoincriminación. Entonces, si esta declaración no se ha llevado a cabo respetando su derecho de defensa, es por ello que el artículo 71 del Código Procesal Penal nos dice, ¿no?, que todas las actuaciones en las que participe el acusado o el imputado, perdón, deben ser en presencia de su abogado defensor. Y si no se ha realizado de esta manera, tampoco va a poder ser utilizada como medio de prueba. Y es por eso que es importante la labor del fiscal dentro de un proceso penal o de un proceso de investigación. Finalmente, el fiscal va a decidir sobre la situación jurídica del investigado. Si tenemos el detenido, ya están cerca de las 48 horas de detención. El fiscal tiene una decisión muy importante, poder determinar si corresponde o no solicitar una medida de coerción, una prisión preventiva. Y para esto, pues debe analizar las circunstancias particulares del caso. También lo que indica el artículo, por ejemplo, el artículo 268, que es el artículo que te dice cuáles son los presupuestos para una prisión preventiva. Más allá de eso, también debemos tener en cuenta que debe evaluar si existe la necesidad de esta medida de coerción personal. Y, supongamos, estamos ante un caso de feminicidio, tentativa de feminicidio, y el fiscal termina próximo a cumplir las 48 horas de detención y dice, ¿sabe qué? Para mí aquí no se advierte la necesidad o por tal, no voy a solicitar prisión preventiva. No pide la prisión preventiva, le da libertad y a los 2 días la mujer aparece muerta. ¿De quién sería la responsabilidad? De no haber actuado de manera correcta. Es por eso que el fiscal tiene una labor muy importante al momento de determinar o decidir sobre si pide o no una medida de coerción personal, ¿no? Entonces, no es tan sencillo como se puede imaginar, ¿no? El hecho de decidir o no si una persona puede mantenerse en detención o no. Ahora, el proceso inmediato es un proceso especial que se ha previsto en el Código Procesal Penal
y se ha dado pues con la promulgación de este nuevo código en el 2004. Y en su redacción original nos decía que el fiscal podrá solicitar la vía del proceso inmediato cuando se presenten estas circunstancias, ¿no? Cuando la persona confiesa el delito, cuando hay suficiencia probatoria y demás. Pero con la modificatoria del decreto legislativo 1194, el fiscal debe, dice, solicitar la incoación de proceso inmediato bajo responsabilidad. Al principio hablábamos de la facultad del fiscal de actuar con su propio criterio, ¿no? De acuerdo a sus propios criterios. ¿Qué pasa aquí? El fiscal ya no puede actuar bajo sus propios criterios, ya no va necesariamente aplicar un proceso inmediato cuando la persona es sorprendida de flagrante delito, cuando la persona confiesa que ha cometido el delito, cuando hay suficiencia probatoria. ¿Es obligación del fiscal? ¿Qué pasaría si la persona es sorprendida en flagrante delito, pero nos faltan, por ejemplo, medios de prueba, por ejemplo, ¿no? Una homologación de ADN, donde, por ejemplo, ¿no? Se haya visto que esta persona ha roto el vidrio del carro y se ha metido para sustraer el autorradio. Pero ahí se cortó la mano. Hay un testigo que dice que lo ha visto, ¿no? El investigado dice, no, yo, no sé, puede tener una posición de, yo vi que había una persona adentro y quise ayudarle y por eso me acerqué y me corté, ¿no? O simplemente yo estaba pasando por ahí y a mí me están inculpando innecesariamente. Es necesario, por ejemplo, hacer una prueba de ADN, hacer un reconocimiento en rueda. Una prueba de ADN, por ejemplo, ¿será posible realizarse en un contexto en provincia? No olvidemos que el Instituto de Medicina Legal es quien procesa todos estos medios de prueba y a nivel nacional recibe estas muestras únicamente en un laboratorio. Entonces va a ser imposible que, pese a existir flagrante delito, se vaya a solicitar una incoación de proceso inmediato. En algo más sencillo, por ejemplo, cuando existe una conducción en estado de ebriedad, lamentablemente aquí en Pasco, no existe la manera de determinar dentro de las 48 horas si la persona superaba o no los 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre que establece el artículo 274. ¿Es posible, pese a que la persona ha sido sorprendida en flagrante delito, solicitar una incoación de proceso inmediato? No es posible. ¿Por qué? Porque no va a poder actuar el fiscal con su deber de la carga de la prueba para poder decir, oye, sí ha habido delito. ¿Y qué pasaría si el fiscal decide, sí, voy a incoar proceso inmediato y pasado unos días regresa el resultado y dice, no supera el 0.5? Entonces estaríamos generando un gasto innecesario al Estado, estaríamos no actuando de manera objetiva para poder determinar este hecho. Ahora, también se va a dar cuando la persona confiesa el delito. Es lo que les decía hace ratos, ¿no? Pese a que la persona confiese el delito, pese a que lo haga en presencia del fiscal, de su abogado, con presencia de la Policía Nacional, pese a que se garanticen todos sus derechos, este medio de prueba será suficiente para poder acreditar su responsabilidad penal en juicio. ¿Y qué pasa si durante el juicio dice, no, yo me inventé todo eso? ¿Qué pasaría? ¿Todo el proceso se cae? ¿O será suficiente eso para poder desvirtuar fuera de toda duda razonable su responsabilidad penal? Entonces, la confesión, sí, es importante tenerla en cuenta, pero no es suficiente, porque es obligación del Ministerio Público corroborar de manera periférica todo lo que manifiesta el imputado. Y
lo que va a plantear, pues, eventualmente en juicio oral. Debe haber suficiencia probatoria. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos en un caso de flagrante delito y el fiscal dice, sí, con esto tengo todo para poder obtener una sentencia condenatoria y voy a proceso inmediato? Pero en 48 horas, digamos, el imputado ha podido buscar un abogado que responda a sus expectativas. Se le está pudiendo garantizar el derecho de elegir su abogado de libre elección. No, porque por lo general se actúa con defensa pública y es un abogado que se le pone como una defensa necesaria. Pero ¿qué pasaría si él, como imputado, desea que se actúen diligencias que van a favorecerlo? Si el fiscal decide incoar proceso inmediato, ¿no se está restringiendo su derecho de defensa? Sí, y han existido casos en los que se han traído abajo procesos incluso ya con sentencia. ¿Por qué? Porque no se les ha garantizado el derecho de defensa a la parte acusada. Por eso es que es importante realizar, dependiendo de la naturaleza del delito, dependiendo de la naturaleza del hecho, las actuaciones necesarias a fin de poder acreditar, por un lado, la teoría del caso del Ministerio Público, por otro lado, también garantizarle el derecho de defensa. El fiscal, no olvidemos que está obligado a actuar bajo el principio de objetividad y no únicamente debe cegarse con los medios de prueba que lo vinculan al hecho, sino también está en la obligación de practicar aquellos que lo van a, de alguna manera, desvincular de este hecho, ¿no? Y finalmente la calificación o la determinación, valoración de esto, lo va a poder hacer al momento de decidir si acusa o no acusa. Ahora, cuando la ley o el decreto legislativo 1194 hizo una modificatoria en la redacción, diciendo que era el deber del fiscal incoar proceso inmediato bajo responsabilidad, pues el fiscal o los fiscales en ese momento decían, pero a mí me faltan diligencias, ¿pero qué hago? Pero yo no puedo solicitar, pese a que está con flagrancia, yo necesito más medios de prueba y no puedo hacerlo esto ahora, solicitar, porque no se puede, pues al final voy a necesitar más diligencias y en juicio oral ya no se va a poder hacer porque no se puede solicitar ninguna prueba de oficio porque es obligación del Ministerio Público el presentar las pruebas en este caso, porque ha sido una misión del Ministerio Público no realizarlas, eventualmente va a caerse este proceso. Entonces, ante eso, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación ha dictado la Directiva 5/2015. Y en esta directiva, luego ya de la modificatoria, esta directiva sale en noviembre de 2015 y la modificatoria en agosto de 2015, hace la precisión en el numeral 8 esta directiva, que al término de plazo de detención en casos de flagrancia delictiva, el fiscal debe solicitar al juez de la investigación preparatoria la incoación de proceso inmediato siempre y cuando tenga suficientes medios de prueba. Claro, ¿no? Es de alguna manera el respaldo de la Fiscalía de la Nación como órgano autónomo del Estado, de poder decir, oye, ¿sabe qué? El poder legislativo que ha modificado la norma no puede hacer que nuestros fiscales actúen en estricta pegado a la norma. No es posible solicitar un caso de incoación de proceso inmediato cuando no se tiene medios de prueba suficientes o cuando se va a correr el riesgo de que ese proceso va a devenir en nulo. Entonces, esta aclaración la hace, por ejemplo, esta directiva del Ministerio Público. Asimismo, en este mismo sentido, el mismo artículo 446 del Código Procesal Penal, con la modificatoria del artículo 1194, señalaba, ¿no?, de que si existían supuestos de complejidad conforme al artículo 342 del Código Procesal Penal, ¿no?, número considerable de imputados, diligencias en el extranjero, diferentes supuestos que establece este artículo,
no se podía aplicar proceso inmediato, dice pues el artículo, o perdón, el decreto legislativo 1194, ¿no? Estos están en el artículo 324, numeral 3. No solamente estos supuestos van a ser supuestos de complejidad, dice este acuerdo plenario. Para fines del proceso inmediato, dice, va a considerarse también supuestos de complejidad los siguientes: hechos complejos en virtud de su variedad de circunstancias, a presencia de vacíos de acreditación de determinados pasajes importantes de los hechos. Claro, si tengo la flagrancia delictiva, tengo al detenido, pero es uno solo, es un delito de violación sexual, no es tan complejo, no, porque son puntuales las diligencias que se van a realizar, pero, por ejemplo, como les decía, ¿no? El ADN, que va a demorar en llegar, o por ejemplo el examen toxicológico, porque a la víctima la pudieron haber drogado para cometer este ilícito. Entonces existen estas circunstancias que aún no se pueden acreditar, y es por ello que este hecho se puede considerar como complejo para un supuesto de poder apartarse del proceso inmediato. Otra circunstancia que señala también este acuerdo plenario es cuando existen motivos razonables para dudar, que no descarta radicalmente tanto de la legalidad o suficiencia como la fiabilidad y o congruencia de los actos de investigación recabados. Es lo que les decía hace un rato. El fiscal está en la obligación de hacer que todos los actos de investigación sean en estricto respetuosos de las garantías y derechos fundamentales de las partes. Pero es importante también que se le dé a la otra parte la oportunidad de poder realizar o postular las diligencias que considere necesarias para poder eventualmente o finalmente determinar con total objetividad si corresponde o no un proceso, una acusación, o proseguir a un proceso penal común, ¿no? Ahora, este es un esquema que he elaborado respecto de cuáles son las alternativas que tiene el fiscal al momento de recibir una noticia criminal. El fiscal, cuando existe flagrancia y cuando no existe flagrancia. Cuando existe flagrancia, puede ser con detenido o sin detenido. En ambos casos se van a tener que realizar las diligencias urgentes e inaplazables. Pero si no hay detenido, pues se puede tomar un poquito más de tiempo para poder determinar o resolver el caso. Pero si hubiera detenido, luego de realizar estas diligencias urgentes e inaplazables, el fiscal tiene 3 posibilidades: la de incoar un proceso inmediato, pedir un proceso común o diligencias preliminares. En el proceso inmediato, proceso común, también puede solicitar, de ser el caso en ese momento, solicitar prisión preventiva, comparecencia con restricciones, alguna medida de coerción personal. Y también puede realizar diligencias preliminares, puede darle libertad a la persona y llevarse de fiscal, y diligencias preliminares, concluidas estas, todavía tiene la posibilidad el fiscal de poder decidir si puede acudir a un proceso inmediato o a un proceso común, ¿no? No es en estricto que si el fiscal en el momento de la detención en flagrancia no solicitó proceso inmediato, ya no puede hacerlo nunca más. No, no es así. El fiscal, luego de realizar las diligencias, puede solicitar proceso inmediato, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando no hay flagrancia? El fiscal va a calificar si se cuenta con elementos de convicción suficientes o si requiere actos de investigación todavía. Si tiene los elementos de convicción suficientes, pese a que no existe flagrancia, puede él pedir un proceso inmediato o una acusación directa. Hay características especiales, por ejemplo, en el proceso inmediato, te dice, ¿no?, que el procesado o el imputado haya declarado. Pero ¿qué pasa si no declaró? ¿Tengo que irme a un proceso común? ¿Tengo que irme con formalización y 120 días de investigación, incluso pudiendo prorrogar 60 días más? No, existe la figura de la acusación directa, que no te exige la declaración previa del imputado, a la que se recurre muchas veces en casos de alguna manera no complicados. Por otro lado, si se requiere actos de investigación, se va a realizar diligencias preliminares
y se puede, después de esto también, decidir si se formula un proceso inmediato o vamos a un proceso común con formalización para poder finalmente determinar cuál es la suerte del caso, en fin. Finalmente, vamos a ver la actuación fiscal dentro del proceso penal, y esto ya a grandes rasgos. Luego de incoar el proceso inmediato, el fiscal en esta audiencia de incoación del proceso inmediato debe haber acreditado o tener por satisfecho ya de que en efecto estamos ante un supuesto de incoación del proceso inmediato, es decir, que no estamos ante un caso complejo, que tenemos suficientes elementos de convicción, que se ha recibido la declaración del investigado, y formula y sustenta este pedido. Una vez que sea declarado procedente por el órgano jurisdiccional, se va a proceder a formular la acusación dentro del plazo de 24 horas. Y pues el fiscal es ahí donde va a postular todos sus medios de prueba para poder ofrecer sus medios de prueba para poder acreditar eventualmente el juicio. Y finalmente el fiscal tiene la obligación de sostener su teoría del caso en un juicio oral, ¿no? Rebatir cada uno de los argumentos que vaya a obtener la otra parte para poder finalmente, si es que ha formulado acusación, obtener una sentencia condenatoria. Porque si en algún momento del juicio oral el fiscal decide o indica que no va a continuar con la acusación o se desiste de la acusación, pues definitivamente no se va a poder continuar. El juez no va a poder condenar porque ya ha existido un retiro de acusación. Entonces, es obligación del fiscal desde el primer momento actuar con objetividad, con respeto estricto de los derechos fundamentales, notificando a las partes, procurando un abogado, no vulnerando los derechos de la víctima, no revictimizándola, de tal manera que este proceso que llegue a juicio oral pues vaya a tener medios de prueba lícitos, que sean consistentes para poder determinar o no la responsabilidad penal del ciudadano llevado a juicio. Posición, y si es que tuvieran alguna consulta o duda, les voy a agradecer para poder absolver y de alguna manera también sostener un diálogo, por cuanto es importante, no solo ustedes aprenden, sino también mi persona al momento de analizar casos prácticos, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Sí, ya.
Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación.